¿Alguna vez te has preguntado por qué a muchos culturistas o a muchas personas del mundillo fitness que se ciclan, que se pinchan testosterona, les da un infarto con 35 años? ¿Alguna vez te has preguntado por qué a estas personas se les marca tanto las venas? ¿Te has preguntado por qué el hecho de pincharse una hormona que es sexual y que supuestamente es necesaria para la función sexual provoca en tu cuerpo el efecto contrario? Es decir, que los testículos se te queden pequeños y que no se te levante. ¿Te has preguntado por qué te vuelve imparable? Lo pilláis, ¿no? Imparable no de imparable, sino de que no se te para. Bueno, da igual. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero sobre todo, ¿por qué la hormona sexual masculina por excelencia te afecta tanto a otras cosas que no tienen que ver con la sexualidad? ¿Qué tiene que ver el sexo con el corazón, el sexo con los riñones o el sexo con el hígado? ¿Qué tiene que ver la velocidad con el tocino? Pues si te has preguntado todas estas cosas, quédate en este vídeo porque te lo voy a contar y lo vas a poder ver de forma muy clara. Te recuerdo que este es el segundo vídeo de dos vídeos, valga la redundancia. En el primero hablamos de cómo se descubrió la testosterona, de qué es exactamente la testosterona. Hablamos de qué tiene que ver con huevos de toro, con judíos, con soldados drogados y con el mismísimo Adolf Hitler. ¿Has oído bien? Te dejo aquí el vídeo por si quieres verlo. De hecho, te recomiendo verlo antes de ver este. Y dicho lo cual, comenzamos. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto mejor, peor para mí. Bueno, para entender los efectos de pincharse esteroides anabolizantes en el cuerpo, tenemos que ver cómo se regula la testosterona en nuestro cuerpo, porque si no, no podemos entender los efectos que causa. Como con tantas otras hormonas, el centro de control de las hormonas sexuales es el hipotálamo. ¿Y cómo funciona en el caso de la testosterona? Bien, el hipotálamo tiene sensores para detectar los niveles de hormonas en sangre, de las hormonas que él mismo tiene que regular. Con lo cual sí, tiene, digámoslo así, sensores para detectar la cantidad de andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas, que tenemos en la sangre. Cuando detecta que no hay suficientes, activa unas neuronas especiales que lo que hacen es fabricar otra hormona, la llamada GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas. Los nombres nos dan igual, pero como veis, el hipotálamo libera la GnRH y esta va a la hipófisis, que está justo debajo. En la hipófisis, que es otra glándula endocrina, la GnRH activa la liberación de otras dos hormonas, la LH, la hormona luteinizante, y la FSH, la hormona folículo estimulante. Repito, los nombres nos dan un poco igual, pero quiero que entendáis esto. La LH y la FSH van a los testículos y allí cada una tiene una función. La FSH estimula la espermatogénesis, es decir, la maduración de los espermatozoides para que no te salga de ahí agua con cloro, en las células de Sertoli, que son las células de los testículos encargadas de madurar los espermatozoides. Y la LH lo que hace es estimular a las células de Leydig, otro tipo de células que tenemos en los testículos, que lo que hacen es sintetizar testosterona. Bien, una vez tenemos la testosterona sintetizada, esta es la encargada de decir al hipotálamo que pare, que deje de producir GnRH para que se siga produciendo testosterona. Es decir, es un ciclo de retroalimentación negativa. Cuando ya hay testosterona, el hipotálamo lo detecta y para todo el sistema. Bien, como curiosidad os voy a decir, aunque no me voy a detener en ello, que la testosterona no viaja libre por la sangre. Viaja con hormonas transportadoras. Hay una hormona transportadora que tiene la testosterona de forma inactiva y a la que le cuesta mucho soltar la testosterona, y hay otra hormona transportadora que lleva la testosterona de forma activa, que le es más fácil liberar esa testosterona para que haga sus efectos. ¿En qué cantidad no viaja libre la testosterona? Pues en un 98%, es decir, solo el 2 o el 3% de la testosterona viaja libre en la sangre. ¿Por qué? Porque la testosterona es muy reactiva, produce efectos a largo plazo y tenerla mucho tiempo activa en el cuerpo podría ser biológicamente peligroso, podríamos decirlo así. También es una forma de que tu hígado no degrade toda la testosterona que produces según la sintetizas. Es como fuck. Bien, vamos a contar una historia para hacer un llamamiento a la cordura antes de ver los efectos negativos. Pasa una cosa que veo mucho hoy en día y es que los chavales jóvenes, como no tienen conocimiento sobre el tema, se dejan llevar mucho por lo que dicen las personas de su entorno o por esos objetivos irreales que quieren alcanzar. Y hay que tener cuidado. Tenéis que tener en cuenta, chicos, que vuestra genética determina en un 70-80% la cantidad de fibras musculares que tienes, el tipo de fibras musculares que tienes, lo que se llaman fibras de fuerza o fibras de resistencia, o fibras rápidas y fibras lentas. También determina en gran medida las inserciones musculares, es decir, la forma del músculo, la estética del músculo.
También tu genética determina tu tasa de producción basal de testosterona y de hormona del crecimiento. Es decir, ya lo vimos en el otro vídeo, no se pueden subir los niveles de testosterona en el cuerpo de forma natural, con lo cual es una putada, pero si tú tienes la suerte de tener una genética que produce más testosterona que el resto, pues eso que te llevas. Si tienes la mala suerte de que te encanta hacer deporte, pero tu cuerpo tiene hasta aquí de testosterona, por mucho que entrenes, es muy difícil que, llegado a tu punto máximo, sigas avanzando. También importante, la genética determina la sensibilidad de los receptores androgénicos. Pensad que es todo un circuito muy complejo que consta de varios componentes. La hormona en sí, las hormonas transportadoras, los receptores. Es decir, si yo tengo los niveles de testosterona normales, pero tengo una enfermedad o tengo una patología en los receptores a los que se tiene que unir esa testosterona, me va a dar igual tener los niveles altos porque no va a hacer efecto esa testosterona. ¿Entendéis? Que todo suma y que todo es importante y que todo va haciendo pues que tengamos un nivel u otro. Una cosa compensa a la otra muchas veces. Por supuesto, tu genética influye mucho en tu sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tu genética determina tu capacidad de absorción de nutrientes. Y luego, por supuesto, influye también en tu respuesta al entrenamiento. Hay gente que se recupera mejor, que se recupera más rápido y hay gente que necesita más descanso. Esto no os lo digo para desilusionaros y decir, bueno, es que como mi genética es pésima, pues ya no me esfuerzo. Dejad de llorar y de... Cállate. La genética lo que hace es marcar el techo. Es decir, tu genética te va a decir, oye, tú como mucho, comiendo bien, entrenando bien, haciendo todo bien, como mucho, puedes llegar hasta aquí. Ese es tu límite natural. Pero ahora hasta que llegues ahí hay muchos niveles, o sea que la gente no se desanime, que es que veo que utilizan la genética como excusa y no. Tú decides si vas a llegar a ese nivel o si vas a decir no, pues nada, y te quedas en el nivel -1. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque si vais al gimnasio, el problema que se ve en ciertos chavales jóvenes que no tienen todavía la cabeza muy bien amueblada es que cuando empiezan en los primeros meses y en el primer año ven un cambio bastante notable, tú das un cambio muy brusco y llega un punto en el que sigues entrenando y comiendo, pero el cambio es muy leve. No lo notas mucho. Sientes como que estás estancado, como que no avanzas. Dices, joder, es que me da la sensación de que para avanzar tendría que hacer un sobreesfuerzo, de comer como un animal, de entrenar como un animal. Pues claro, hay mucha gente pues, que eso le cuesta mucho o que no está dispuesta tampoco a decir que no quiero comerme 4000 calorías al día. Y entonces la gente se estanca. ¿Qué pasa? Muchos de estos chavales empiezan a seguir a influencers que a lo mejor en alguno no se nota mucho, pero que están dopados. Y eso es un problema. Primero, porque muchas de estas personas tienen ya una genética impresionante. Y segundo, porque otra gran mayoría tienen el doble de testosterona en sangre que tú. Y yo no lo critico, pero claro, si tú estás viendo todo el día cuerpos perfectos, cuerpos enormes, cuerpos con los músculos definidos como si los hubiera esculpido Miguel Ángel, que lo que te están diciendo es, ¿quieres este bíceps? Haz este ejercicio. ¿Quieres este tríceps? Haz este ejercicio. Con disciplina todo se puede. Si no entrenas 5 días a la semana es porque no quieres. Sigue mis rutinas y verás cómo te pones hecho una bestia. Pues al final todos esos mensajes crean una burbuja de eco en la que las personas creen que realmente por hacer los ejercicios y por entrenar como entrenan ellos, se van a poner como ellos. Y ese es el error. Obviamente si tú haces los ejercicios que te están diciendo puedes sacar más bíceps, pero no vas a sacar su bíceps. Y el problema es que la cabeza esto no es capaz de discernirlo y siempre está comparándose compulsivamente con otras personas. Y ahí es cuando muchas personas dejan de entrenar por su salud, su bienestar, por verse guapos, por ligar más o por lo que quieras y empiezan a entrenar como si les fuera la vida en ello. Es decir, al final te vuelves vigoréxico, que la vigorexia es un trastorno de imagen corporal que es como la anorexia, pero al contrario. Es decir, siempre te ves pequeñito, por muy grande que estés. Tu cerebro deja de usar la realidad para juzgar tu cuerpo y empieza a evaluar tu imagen usando una expectativa distorsionada y emocionalmente muy cargada. Es decir, que tu cabeza solo refuerza lo que haces cuando obtienes validación externa. Porque por un lado te está dando dopamina y diciéndote, tú puedes, mira cómo está ese, haz lo que hace, si él puede, tú también puedes. Y por otro lado te está dando cortisol diciéndote, no es suficiente lo que estás haciendo, no llegas a lo que quieres, eres un mierda, deberías entrenar más, no te ves como te gustaría. Y eso es un bucle muy peligroso, porque ahí es cuando tú ya has alcanzado tu límite natural y te llega tu gym bro y te dice, pues yo me he puesto un ciclo y estoy bien, tío, estoy de puta madre, me siento mejor que nunca. Podrías probarlo, solo es un ciclo. Y ahí así que estás jodido, porque una vez lo pruebas es una droga. Y tú, cuando pruebas una droga,
corres el riesgo de volverte drogadicto. Por eso es tan importante informarse bien, tener gente a tu alrededor pues que tenga cabeza, que te aconseje bien y sobre todo no te compares con los demás. Sé que esto es misión imposible, pero tienes que intentarlo porque si no se te puede acabar yendo la flapa. Total, que esta gente se pone su primer ciclo de lo que se llaman esteroides anabólicos androgénicos. Esteroides porque son esteroides, lo vimos en el otro vídeo lo que eran. Anabólicos porque van enfocados a construir cosas, al anabolismo, construcción de algo. Y androgénicos pues porque son las hormonas que hacen al hombre. También pensad que estos esteroides, los que se toman las personas del gimnasio, están modificados químicamente para ser todavía más potentes que los androgénicos naturales. Es decir, duran más en sangre, el hígado los degrada mucho peor y tienen mucha más afinidad por los receptores androgénicos, con lo cual es una bomba, obviamente. Eso sí, por suerte, estos andrógenos están modificados para disminuir ciertos efectos virilizantes de los andrógenos, de las hormonas sexuales, y aumentar solo los anabólicos. Es decir, si tú tomas testosterona pura, no clenbuterol o trembolona o cualquiera de estos, no solo vas a desarrollar más músculo, sino que la testosterona pura también va a hacer que tengas el deseo sexual y la libido por las nubes. O sea, vas a estar más salido que rejón. Y por esa parte, menos mal que a los esteroides le quitan esos efectos y se centran solo en los que construyen músculo, porque si no, ya te digo, serían unos depredadores sexuales todos. Bueno, y vamos por eso, porque te pones tu primer ciclo y pues joder, explotas muscularmente, te ves increíble, tienes una fuerza brutal, tienes una seguridad en ti mismo brutal. Y claro, no es solo que físicamente cambies, sino que mentalmente también cambias. Y empiezas a pensar, seguro que lo habéis visto en muchos de estos tíos, como que se van a comer el mundo, como que cualquier cosa, ellos tienen la respuesta, saben cómo hacerlo, que son machos alfa puros y duros, ¿no? De estos que te dicen, es que eres un flojo, es que todos los hombres deberíamos estar así, es que la gente no tiene autoestima, es que no sé qué, esto es lo que siempre he querido. Así que te vuelves un yonki y pasa lo que pasa. No me mires que estoy cambiando. Bien, ahora sí vamos a ver los efectos de los esteroides anabólicos androgénicos en el cuerpo. El primer efecto visible suele ser el acné, sobre todo en el pecho y en la espalda. ¿Por qué pasa esto? Pues a ver, los esteroides anabólicos, que son como hormonas sexuales, lo que hacen es hiperestimular las glándulas sebáceas de la piel. Es decir, esas glándulas que producen grasa, que producen sebo para proteger la piel y para hidratarla. Durante la adolescencia, que tenemos un pico de testosterona brutal, ¿qué es lo que pasa? Que se te pone la cara como una paella. ¿Y por qué te salen esos granos? Pues porque cuando tienes un exceso de producción de grasa, lo que hace es taponar el poro de tu piel, taponar la salida. Cuando tú taponas la salida del poro y tienes ahí la grasilla bien rica, eso a las bacterias de tu piel les encanta. Y se crea un microambiente perfecto para que todas esas bacterias entren y proliferen a lo bestia. ¿Y cómo responde tu cuerpo? Pues obviamente yendo a matar a esas bacterias. Manda tu sistema inmune a matarlas. ¿Y qué produce esa lucha entre bacterias y células inmunes? Efectivamente, produce pus, produce pústulas, produce comedones, produce ese daño. Pensad que puede ser un poquito, también influye tu genética, pero cuando ya es muy prolongado en el tiempo y encima si lo juntas pues con aceites que taponan todavía más los poros, con sudor excesivo, con ropa muy ajustada, que lo que hace es rozar todavía más. Lo que te pasa es que te pueden salir heridas por todas partes. Es lo que se llama acné conglobata, que es ya cuando tienes un daño en la piel severo por exceso de infecciones, por exceso de bacterias, por exceso de roce, bueno, al final se te junta todo. Puta, qué rico, ¿eh? Sé que mucha gente por ahí, cuando ve esto, dice, madre mía, tiene el hígado hecho mierda. A ver, no necesariamente tienes que tener daño hepático para tener problemas en la piel. Esto lo quiero aclarar. Puede influir si tienes daño hepático, puede influir. Pero el daño hepático suele ir más por otro lado, sobre todo por la famosa ictericia, que es que te pones amarillo. Pero bueno, eso es tema de otro vídeo. Otros efectos que tienen, pues la caída del pelo. Si tienes más testosterona de la que deberías, te quedas calvo. De hecho, ya sabéis cuál es el otro efecto típico en aquellos calvos que no tienen pelo por un exceso de testosterona, ¿no? Pero por desgracia para los calvos, el 99% de los calvos es por la alopecia androgenética. Es decir, porque tienes genes de estar calvo. Putadón, pero es la realidad. Bueno, pues eso, que si tú tienes predisposición genética a quedarte calvo, un exceso de testosterona estimula que se te caiga el pelo. Luego, los testículos más pequeños y la infertilidad. ¿Os acordáis de cómo se regulaba la testosterona? La testosterona lo que hacía era decirle al hipotálamo, corta el grifo, ya no hace falta que produzcas más testosterona. Bueno,
que produzcas más la hormona que va a hacer que los testículos produzcan testosterona. Pues bien, ahí tenéis la respuesta. Un exceso de andrógenos lo que hacen es inhibir todo el ciclo hipotálamo, hipófisis, gónadas. Es decir, ya no produces LH, que es la encargada de producir testosterona endógena, es decir, ya no se te va a levantar, ya no produces FSH, que es la encargada de que los espermatozoides maduren, es decir, te vas a quedar infértil, y de no producir ninguna de las dos, pues los testículos se atrofian, se quedan pequeñitos, pues básicamente porque ya no tienen nada que hacer. Así que sí, te vuelves imparable. Yo siempre que pienso en imparable me acuerdo de esto. Bueno, llegó el que tiene la pija más grande. ¿Acaso no es Hulk? Sí, pero a él no se le para. Es verdad, no se le para. Vale, y vamos ya con el combo final, que es por qué a los culturistas, por qué a los fisioculturistas se les marcan tanto las venas y por qué muchos tienen un infarto con 30 años. Aquí hay muchísimas cosas, ¿vale? Pero voy a intentar simplificarlas. La testosterona, los andrógenos, afectan al nivel de células de la sangre, a la elasticidad de los vasos sanguíneos, los hacen más rígidos porque aumentan el colágeno, que es bueno para la resistencia, para la dureza, pero disminuyen otra proteína que es la elastina, que como su propio nombre indica se encarga de la elasticidad, ¿vale? Entonces, ahora veremos, aumentan las células, disminuyen la elasticidad de los vasos sanguíneos y aumentan la retención de líquidos. Entonces es un combo bastante mortal y dañino. ¿Por qué? Tu sangre tiene células y lo que se llama plasma, que es una parte más líquida, ¿vale? Y tiene que estar en equilibrio, porque tú imagínate que tienes una manguera y en la manguera hay arena y agua a partes iguales. Si hay suficiente agua, la arena va bien por la manguera, no se atasca. Si tú empiezas a echar arena, y no cambias la cantidad de agua, la arena se empieza a atascar, se empieza a quedar en las paredes de la manguera. Y si tú le metes más arena y más agua, pero no está en equilibrio, es todavía peor, porque sigues teniendo depósitos de arena, puedes tener tapones de arena que obstruyan la manguera, tienes un flujo turbulento porque no está en equilibrio, está todo alterado. A eso súmale que, claro, la respuesta natural del cuerpo cuando tú echas más arena, más células a la manguera, a los vasos, es ensanchar las paredes. Tiene sentido, ¿no? Así hago que fluya un poquito mejor, pero recordemos que tú con los esteroides no dejas que esa manguera se ensanche. Entonces, ¿cuál es el único mecanismo que tiene tu cuerpo para intentar que la arena no se obstruya y que todo siga fluyendo? Subirle la presión al sistema. Es decir, que tu corazón trabaje más duro y trabaje más en general. La testosterona lo que hace es estimular la síntesis de eritropoyetina, que básicamente es la hormona encargada de que tu cuerpo produzca glóbulos rojos, que produzca eritrocitos, las células encargadas de transportar oxígeno. Esa es la arena, estás teniendo cada vez más células sanguíneas. Por otro lado, lo que os he explicado del colágeno y la elastina, los vasos sanguíneos se hacen más rígidos, con lo cual sangre más espesa, con más agua, con más presión, menos elástica, pues al final desarrollas hipertensión. La hipertensión ya de por sí es muy mala para los riñones. Los riñones son muy importantes en el sistema circulatorio, son precisamente los que se encargan de regular un poco todo esto, la cantidad de agua, etc. Son muy importantes en darle o quitarle trabajo al corazón. Pero la hipertensión es malísima para los riñones porque a la larga te los destroza. Y a eso le tenéis que sumar que los riñones también tienen que depurar todos los desechos de comida extra, porque esta gente come como burros, y de todo lo que se están metiendo, con lo cual les estás haciendo trabajar como negros. Y a eso súmale que los esteroides pueden alterar el grosor de las paredes del corazón, ¿no? Hay estudios que lo relacionan con una hipertrofia ventricular izquierda, que en cristiano es, el corazón tiene 4 cámaras, unas encargadas de que entre la sangre y otras encargadas de echar la sangre. Pues las encargadas de echar la sangre, que son las que más fuerza hacen, las que más presión tienen que hacer para que salga toda la sangre y llegue a todas las partes del cuerpo, se ensanchan. Y eso no es bueno, porque el hueco es más pequeñito y puede provocar más arritmias. Con lo cual, esa parte del corazón, sumada a que le estás haciendo trabajar mucho más de lo que debería, la hipertensión, sumada al daño renal que no es capaz de regular bien esta presión arterial, sumado a ese desequilibrio que tienes en los capilares y en las venas, que puede provocar que en cualquier momento esa arena, ese grupo de células, tapone una vena y ya corte el flujo de sangre. Pues es una combinación de factores perfecta para que en cualquier momento te dé un jamacuco y te dé un infarto fulminante de estos que todo mal, o sea, tu cuerpo no es capaz de reaccionar y te quedas en el sitio. Así que bueno, mucho cuidado con estas cosas, mucha cabeza. Pensad que una vez empezáis es muy
muy difícil dejarlo. Las personas que se pinchan esteroides son drogadictos, hay que decirlo tal cual. Y como todas las drogas, una vez lo dejas, tienes mono, tienes fatiga extrema, tienes falta de apetito, tienes apatía total, no te apetece hacer nada, puedes tener depresión, por supuesto te duelen los huevos y no se te levanta, tienes una pérdida de masa muscular y de fuerza bastante notable. Y lo que digo, al final no es solo el cuerpo, es la ansiedad, la depresión, la apatía que te produce dejarlo una vez has sido adicto durante muchos años. Por eso, como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Cuidado con estas cosas. Para terminar, simplemente quería aclarar una cosa. Este vídeo no es una crítica a los culturistas que viven de su cuerpo, porque yo a esas personas las entiendo. Oye, ¿tú quieres sacrificar esa parte de tu salud porque es tu sueño llegar a ser campeón del Mister Olympia? Muy bien, no pasa nada. Yo, de verdad, a mí en general, o sea, lo que haga la gente me da igual, como si quieres meterte gasolina por el culo. Pero para los chavalines que no viven de ello y que simplemente lo hacen por los likes, por el no sé qué, por la validación, por ligar, porque me siento imparable. Para esos chavales. A ver, yo en Pradels o Ceboom no es solo que vivan de ello, es que tienen a un equipo de profesionales detrás 24 horas al día. Tienen fisios, tienen nutricionistas, tienen entrenadores personales, se hacen chequeos médicos cada pocos meses. Entonces no son ejemplo de nada, porque viven de ello y porque deciden sacrificar su salud a cambio de cumplir sus sueños. No pasa nada. Oye, es triste, pero en el culturismo, si quieres llegar a cierto nivel, tienes que chuzarte sí o también. Pero, como digo, la gente que lo hace sin dedicarse a eso, por tener 10.000 seguidores en Instagram, o por subir la fotito sin camiseta, o por ligar más, o por creerse el dueño del mundo, o por decir que eres un panzamilurista, o sea, esa gente ya sí que me parece subnormal. Y no es que me importe que os chucéis, lo que me importa es que luego vuestras tonterías las pagamos todos. Porque en España, si tú eres un irresponsable, tanto si te drogas con heroína o con cocaína o con porros, como si te chuzas testosterona, y luego tienes problemas de salud que te tienen adicto a una pastilla, a un tratamiento, a diálisis, a lo que sea, de por vida, lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos. Así que deja de tener tan poca personalidad que, si ya me parece triste la gente que necesita beber alcohol para hablar con una mujer o para ligar o para tal, o sea, la gente que necesita verse así para sentir que vale algo o que puede llegar a donde quiera, la verdad que me parece todavía más triste, lo tengo que decir. O sea, me parece que tienes bastante poca personalidad. Y repito que es que me da igual en realidad, pero el problema es que lo pagamos todos. Entonces, si no vives de ello, si no tienes ni puta idea de cómo hacerlo, porque además, no lo he dicho, pero claro, a la hora de pincharse esteroides, hay muchos tipos de esteroides. Hay esteroides para volumen, hay esteroides para definición, hay esteroides con efecto rápido, hay esteroides con efecto lento, más tóxicos, menos tóxicos, y eso los culturistas lo llevan, porque aparte también la dosis se tiene que ajustar al peso y a la edad. Pero si tú no tienes ni idea, deja de hacer el subnormal. Que es sentido común, coño. Si es que, ¿cómo vas a tener de referencia a personas que tienen 3 veces más de testosterona en sangre que tú? Que son personas que tienen la realidad alterada. Asúmelo. O sea, es que el otro día vi un vídeo de Gorrino Fitness, que seguro que muchos le conocéis, en el que enseñaba su cuerpo después de 7 años de entrenamiento, que el tío está de puta madre, y todos los comentarios eran de... Vaya mierda, qué decepción, en un año estoy yo mejor. ¿En serio has tardado 7 años? Yo quería hacerlo en 6 meses. Y otro dice, en 6 meses estás mejor. Otro, madre mía, no me lo esperaba, qué patético. O sea, así está la juventud hoy en día. Esa es la percepción que tenéis de este mundillo, los chavales y las nuevas generaciones. Pues dejadme deciros que tenéis un problema, esa es la realidad. En fin, chavales, cabeza, sentido común, tenéis toda la información a golpe de tweet. O sea, le podéis preguntar si tenéis un Android y decís, hey Google, dime todos los efectos negativos de pincharme esteroides anabólicos. Tenéis la información a un segundo y decidís tener esa ignorancia selectiva tan característica del ser humano y quedaros solos con una parte de la realidad, ignorar el resto y decir que no, que vosotros sois la excepción. Es lo que dicen todos los drogadictos, no, pero yo no. Así que nada, eso es lo que quería decir. Nada más por hoy, soy Jaime Carretero, compartid y suscribiros al canal. Si queréis apoyar mi canal, poder pedirme vídeos concretos de un tema y que hable con vosotros y que os mencione, que os responda, hacer directos juntos, podéis apoyar este canal haciéndoos miembros en el botón de debajo y poco más que añadir. Haced con esta información lo que os dé la gana, que el debate está servido. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.